Ha terminado la sesión de clasificación al sprint del Gran Premio de Bélgica y, en primer lugar, bueno, hay que hablar de actualizaciones. Ha estado por aquí Raúl Molina Recio y nos ha contado si son actualizaciones, mejoras, peoras, lo que ha traído el equipo Aston Martin, que mirando la tabla, con Fernando en la 14ª posición y Stroll en la 15ª, quizá podríamos decir, pues, igual han sido peoras. Esto es lo que nos ha dicho Raúl. ¿Qué es lo que ha mejorado Aston o qué es lo que ha actualizado Aston? Bueno, Aston ha estado trabajando sobre todo en la sala, Vale. en el ala trasera, ¿no? En el ala trasera, si veis ahí, en donde está marcado con la flecha roja, Sí. la mayor parte de los equipos, si recordáis, al menos de los equipos punteros, llevaban esta zona central un poquito más baja, más cóncava, ¿no? Dejando las otras dos, los laterales del ala más elevados, para así tener menos drag y tener menos carga y concentrar la carga aerodinámica en el centro, ¿no? Y bueno, Sí. pues se une, o sea, Aston Martin aquí se une al grupo de esos equipos que están utilizando este tipo de alerón que pues se le llama alerón en V o algo así, se le puede llamar, ¿no? ¿Cuánto le ha dado, cuánto no le ha dado? Claro, es que aquí, tanto ellos como todos, que saben, han hecho unos libres. Los libres han estado probando estas novedades, han estado probando los neumáticos, han estado probando el rendimiento del coche a una vuelta. Ahora se han metido en clasificación y están probando un poco más cómo va el coche a una vuelta. Yo creo que hasta Hungría no se van a enterar de cómo va esto. Bueno, hasta Hungría no. Después de la sprint, ¿no? Que son 100 kilómetros, que van a tener ahí una buena recopilación de datos. Y seguramente de cara al domingo, ¿no? Y a la clasificación buena, cambiarán cosas. Pero ahora mismo los equipos no saben. Yo creo que en el caso de Ferrari, bueno, lo de Hamilton ha sido un error, claro, ¿no? Se ha ido por ahí, ya está. Ha sobreconducido en su último intento y a un trompo, ya está, cosas que pasan. Pero la suspensión trasera del Ferrari, pues yo creo que no la pueden valorar ahora mismo. De hecho, Claro. dudo mucho que sepan reglarla perfectamente, ¿no? Perfectamente. Entonces, esto Sería, mismo, Ferrari, esto mismo Aston, todo, ¿no? Todo. Pero bueno, sería yo lo lógico. me imagino que a lo que Andy Cowell se refiere en Aston Martin es a este alerón trasero que es como el de los equipos más punteros, y está. Aston, que ha traído, como digo, este alerón así acucharado. Aston, que Raúl también ha traído alerón delantero y morro nuevo. Sí. Bueno, lo del morro nuevo es más. Bueno, ya lo habíamos visto otras veces. Lo que pasa es que lo han modificado, ¿no? En la foto principal, donde el coche tiene la parafina, ahí vemos perfectamente cómo el morro estaba más cortado, está unido al segundo flap en vez del primero, ¿no? Parece ser que este va a ser el morro, que lo llevan intentando un montón de veces ya este año, ¿eh? Llevan unas pocas este año. Y bueno, parece que por fin le han cogido el punto y han traído dos versiones de alerón delantero, ¿no? Que son las dos que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Lo otro es lo de Silverstone. La más radical es la que tiene la foto principal, que es el alerón más plano, ¿no? Que parece que les da... o sea, que les va o sea, que le está reduciendo el drag y lo están compensando con el alerón trasero, que le está dando más carga aerodinámica, pero también menos resistencia. Bueno, ya te digo... Es que esto en Spa no es lo típico de decir, bueno, en cada circuito van poniendo un alerón diferente, atrás, delante. O es que en Spa o corres en la recta o entras en las curvas rápidas o frenas el coche. Tienes que escoger. Claro, por entenderlo, Raúl, un poco la diferencia morfológica, en la foto principal lo que vemos es un morro quizá más separado, por decirlo así, del alerón delantero, ¿no? Que su ventaja podría ser tener un poco más de menos resistencia, quizá. O al Menos contrario. resistencia. No, tienes menos resistencia porque estás dejando pasar las bajas presiones delanteras por debajo del Por morro, ¿no? debajo del morro. O sea, no solo, claro, pasan por debajo del flap principal, pero también por debajo del morro. Y esto, a fin de cuentas, si está bien pensado y diseñado, pues va a acabar en los Venturi, te va a generar más carga aerodinámica por otro lado, ¿no? No tanto en el alerón cuanto en el aire que lleva hacia atrás. Pero tienen que... Vamos, si lo han llevado aquí en la sprint, como estaba diciendo Alonso en las declaraciones, pues perfecto. Perfecto, ¿no? Porque esto le habíamos visto que lo habían intentado ya varias veces y no habían conseguido que se quedara en el coche en ninguna carrera, ¿eh?
Estos son los resultados de la clasificación del sprint, con Piastri en la primera posición, Max segundo, Lando Norris tercero. Hay mucho trabajo, Chris, de telemetría que analizar aquí. Absolutamente. Hay que entender dónde están las 6 décimas entre Piastri y Norris, y luego hay que saber si verdaderamente Red Bull ha mantenido la configuración de ser rapidísimo en sectores 1 y 3, sacrificando, por supuesto, el sector central, ¿no? Claro. Que se convierta en el sector de resistencia para Max mañana, que ya sabemos cómo lo haría, ¿no? Sacando codos, aguantando en el DRS al final de Lecombe, de Kemmel, teniendo una ventaja que hemos visto comparado con Norris de 10 km por hora. Y rezando un poco, ¿no? Porque es lo único que le quedaría. Con un sector central tan lento, sufriría mucho y, por tanto, todo pasa por fiarlo a estar delante de los McLaren. Pues vamos, si queréis, con ellos. Vamos a mirar la telemetría y vamos a ver dónde están las diferencias. A ver, lo que hemos visto en Libres 1, que no tiene por qué ser la misma configuración con la que hayan salido a la quali, es que Max iba más descargado de ala, era más rápido en la recta, y que los McLaren eran más rápido en curva. Sinceramente, no hemos podido ver tampoco que Piastri o Norris llevaran una configuración muy distinta. Aquí el dibujo, Chris, es claro, no, clarísimo. Es clarísimo. Clarísimo. Max Verstappen lleva mucha menos ala que los McLaren. Donde hay velocidad está por delante Max, y lo estamos comparando con un coche que ha sido más rápido que él, notablemente. De hecho, de 510 a 987 hay 477 milésimas de ventaja para Piastri frente a Max. Y aún así, con el poco blanco que vemos en la pantalla, está ese medio segundo. Es decir, está muy polarizado el setup de los coches. A ver, la línea azul es Verstappen, la línea blanca es Oscar Piastri, la línea naranja es Lando Norris. La parte del circuito que está pintada de cada color es en la que el piloto ha sido, en cada uno de los pilotos, ha sido más rápido. Volvemos a ver al final de la recta de Kemmel, Chris, la diferencia es estratosférica. 3.43 de Max, 3.40 de Piastri, 3.36 de Lando Norris. Sí, la mala noticia para Max es que 3 km por hora no compensan un DRS. Estoy de acuerdo. Es decir, si esto sigue así mañana, y va a seguir así mañana porque el setup va a ser el mismo, porque están en parque cerrado, Piastri va a poder adelantar en DRS. Sí. Y si eso sucede, luego ya no va ni a olerlo Max. Otra cuestión es si va a ser capaz de contener a Lando Norris. ¿Y por qué tendría que ser eso posible? Porque lo estamos viendo que en las zonas lentas Norris tampoco es brillante. No. Quiero decir, tú fíjate esa recta, la de Eau Rouge, Vale. ¿dónde empieza? Empieza en la salida de la sur. Sí, ¿y qué vemos ahí? Cuando hay una bajada, cuando hay una bajada de velocidad ahí arriba, ¿qué pasa? ¿Quién es el que más reduce? Pues más. Es Norris. Es Norris el que más velocidad pierde. De hecho, déjame un segundo. Adelante. Al principio justo arriba del radillón, Sí. hay una diferencia de 4 km por hora ya a favor de Max frente a 5, 4, 3, vale. Y cuando llegamos al final de la recta, ya hemos visto que hay 6, 7 km por hora de ventaja para Max. Es decir, aquí, saliendo mal del radillón y llegando mal al final de la recta, sí que es posible que pudiera llegar a aguantarlo. Sobre todo si se pega, si puede hacer la táctica del ciclista. ¿Qué dificultades puede tener para hacer la táctica del ciclista mañana Max frente a Piastri? Que en el segundo sector le pegue tal paliza que no pueda compensarlo en el tercero. Claro. A ver, la caída de tiempo no es tan grande en el segundo parcial. Lo que pasa es que al final de la vuelta, en el tercer sector, sí que vemos ya que hay una caída importante. O sea, el tiempo, sobre todo, de Piastri está aquí. La vuelta de Piastri está en Fan. Sí, sí. En la chicane de fans. Porque hasta entonces, bueno, vale, en la primera curva vemos que Lando Norris, frena un poquito antes, pierde velocidad al principio, pero luego lo compensa con una mejor tracción a lo largo de la recta. Verstappen sale muy bien, gana por velocidad punta en la recta. Cuando entramos en la zona de curvas, empieza a perder.
pero el mordisco, la línea blanca es la referencia de Oscar Piastri. La vuelta, todo lo que está haciendo Piastri se está cimentando aquí. Sí. En estas dos curvas. Esta es la clave de toda la vuelta y toda la carrera de Oscar Piastri. Este cambio de dirección que lo hace mejor que nadie. O sea, en la entrada estamos pegados, vamos a decirlo así. Norris, ok, 2 décimas, max 51 milésimas. Cuando salimos del complejo, es que le ha metido, Chris, 2 décimas y pico. O sea, fíjate. 2 a Norris, pero 3 a Max. 3 décimas enteras a Max. Es una locura, ¿eh? En 2 curvas. En 2 curvas. Bueno, ahí vemos el coche que está más cargado y la magia de Piastri es luego no perder tiempo en las rectas. Eso es. Porque luego aquí ya lo mantiene y esto es lo que, en el fondo, esto es lo que te neutraliza el DRS. Sí. A Max Verstappen. A partir de ahí, bueno, si él es capaz de colocarse en una buena posición para la salida, lo bueno es que es una pole incómoda la que tiene Piastri, porque hay tantísima distancia entre la salida y la curva número 1, y aquí el rebufo importa, que es lo normal, Chris, en la salida de, no sprint, porque no hemos visto hasta ahora, pero en una salida en Bélgica, que lleguen en 3 en paralelo casi a la chicane de Lecombe. Lecombe, sí. Efectivamente. Y hemos visto además que Verstappen hace muy bien las SURS. Sí. A pesar de ir tan cargado, hace muy bien las SURS. Es decir, que eso es un buen indicador para el inicio del sprint mañana, ¿no? Que podría intentar ir muy pegado a Piastri y quizá en la primera vuelta pasarlo. Sí. Luego, ¿cuánto tiempo aguantará? Yo creo que no mucho. Hombre, yo creo que es la táctica. Sinceramente, yo creo que es la táctica. A partir de ahí, si miramos un poquito más la tabla, ¿qué vemos? A los Ferrari más lejos de lo esperado. En particular, Hamilton, error, ha bloqueado la trasera y ha trompeado. Cae en la 18ª posición. Terrible. Sí, muy mal. Él mismo reconocía que lo había hecho muy mal. Estaba muy decepcionado consigo mismo. Decía que era la primera vez en su carrera que le pasaba esto, lo de bloquear atrás. Es un tema de reparto de frenada. Sí, yo creo que sí. Solo puede ser eso o girar mientras frenas, ¿no? Sí. Y me inclino por lo primero. Y por supuesto no podía calificar su coche. Pero el caso de Leclerc tampoco es esperanzador. Está lejos también. Está lejos. De acuerdo que el circuito es largo, pero son esas 7 décimas. Yo no entiendo muy bien, sigo sin entender muy bien, incluso después de ver la telemetría, no entiendo muy bien la vuelta de Norris. No entiendo por qué pierde tanto. En la doble de Fagn, porque es ahí donde está. Eso es. Y luego queda un poco por ver. A mí me gustaría ver una comparativa Leclerc-Ocon, por ejemplo. Vale. Porque estamos hablando de dos coches incluso con una cierta filiación, uno sobre otro. Yo creo, fíjate, por sensaciones, por cómo han ido los tiempos, creo que Ocon lo saca todo en el primer parcial, en Kemmel, que iban súper descargados, estaba haciendo récord del primer parcial. Vamos a ver si es cierto. Bueno, podríamos decir. Sí. Sí, pero fíjate, la punta tampoco es una cosa, es 1 km/h, ¿eh? Es verdad. Bueno, en Blanchimont y tal sí que llega más rápido Esteban. Sí aquí sí que se nota. Y luego lo que sí que vemos es que en todas las velocidades mínimas está el Ferrari por delante. Es tremendo. Sí. Pero es algo más lógico. Esto que vemos es más lógico que lo que hemos visto antes con Norris, por ejemplo. El punto de cruce está en la bajada de Bruxelles. Leclerc ha sido más rápido que Esteban Ocon, recordemos. Aunque, bueno, tampoco ha sido por una diferencia abismal. 2 décimas casi, 3 décimas. Estamos hablando de un Ferrari con un Haas. A partir de ahí, bien Carlos hoy. Carlos hoy, 6ª posición. No sé si había mucho más para el piloto madrileño, sinceramente. En un día en el que, oye, vamos a ser justos. Igual que queremos ser justos con Carlos, vamos a ser justos con Albon también. La comparativa creo que queda un pelín abultada, en tanto que Albon, vale, es 16º, pero porque creo que le ha pillado la bandera amarilla de Lewis Hamilton y por eso no ha podido mejorar el tiempo. Aún así, Carlos, 6ª posición. Buena oportunidad de sumar mañana. Carlos ya estaba delante de Albon. Eso sí. Está, por lo que sea, y a pesar de perderse media sesión de libres, que es mucho perderse, estaba mejor que Alex. Tenía mejores sensaciones en el coche y lo ha demostrado. Aún así, viendo sus declaraciones, dice que
todavía necesitan entender bien las novedades en el coche para optimizar el setup. el ¿no? setup. Vale. O sea que quizá aún queda un pelín más en ese Williams una vez pasemos el sprint, ¿no? Donde va a haber mucha información para quizá llegar a la quali en condiciones óptimas. Y por cerrar un poquito ya este repaso de la clasificación, los dos Aston Martin, que no sé si el titular puede ser decepción o qué, 14º, 15º. Para mí es todo lo contrario. Para mí es el pack nuevo es una mejora. Interesante. Me quedo con eso. No lo habría montado si no, ¿no? Para la quali. Obviamente, ellos lo van a probar también en el sprint. Va a ser, para ellos el sprint, como tantas veces ha dicho Alonso, es una especie de test, pero me quiero quedar con eso. ¿Por qué no han sido rápidos? Yo no estoy convencido de que la gestión de tiempos de Aston haya sido la mejor. Sí. Decía Fernando en sus declaraciones que la primera vuelta suya ya van a tope, entonces es donde mejor lucen frente a los demás, porque él ya va a fuego desde el primer momento, mientras que otros se pueden tomar una mínima calma para ir encontrando la última milésima. ¿Justifica esto que luego le hayan mejorado otros conforme han ido rodando más? No lo sé, lo que sé es que si sabes que tu coche no es top, quizá hay que encontrar el mejor slot de la SQ1 para evolucionar, o de la SQ2 en este caso, para evolucionar cuanto más mejor, ¿no? Sí. Y me da la sensación de que han salido pronto y como todos y ya está. Y ahí a lo mejor era el momento de apurar y de intentar... ¿Les hubiera dado para pasar a la SQ3? Quizá no. ¿Quieres que veamos los tiempos? Repasemos un pelín los... Vale. ¿Dónde han estado? 42.8 frente a 41.9 de... Claro, es que hay muchísima diferencia, hay 9 décimas frente al décimo y último clasificado de la 42. Eso es troll, Fernando le ha metido 4 décimas, pero bueno, Fernando igualmente está medio segundo del corte. Claro, bueno, él me dice, me podrás decir, oye, que hay 42 ceros que también han pasado, Carlos ha pasado con 42.0. Vale, sigue habiendo 4 décimas. Sí. 4 décimas es mucho tiempo. No creo que hubiera sido salvable, pero bueno, a lo mejor en lugar de 14º, pues puede ser 12º. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo es la configuración de Fernando? Pensando en el sprint, ¿podrá remontar, no? ¿Podríamos compararlo con alguien de los que va rápido, por ejemplo, en las rectas? Ocon, hemos dicho, ¿no? Que estaba haciendo récords Ocon en el primer parcial. Era un poquito más rápido, sí, con Ocon o con Verstappen. Venga, vamos a ver con Max. Fernando. Y lo comparamos con Max Verstappen. A ver, seleccionamos las vueltas más rápidas. Pues oye. O sea, igual el problema de Aston es que necesita más carga. Fernando va muy rápido. No, 3.43 clavado. Y aquí, bueno. Se desmorona absolutamente. Hay 20 km/h de diferencia en Puón. Puón. Pero vamos, esto me suena más a error de Fernando Parece, que otra cosa. Sí, es demasiado. ¿Podemos superponer a Lance, por ejemplo, que haya hecho una vuelta todavía peor? Sí. Sí, pero para ver si justo está ese mordisco ahí. Claro. Es que a mí también me resulta extraño. A ver, Stroll. Igual, ¿eh? Igual. No, es el Aston. Es el Aston. Es el Aston, le falta carga al Aston. Sí. O sea, en Puón, 20 kilómetros ¡Qué por hora barbaridad! son muchos. Y estamos comparándolo con Max, que en ese punto tampoco es especialmente brillante. Pero fíjate, es muy curioso. Es brillante antes de Puón y después de Puón en el momento que deja correr el coche en recta. Pero en Puón no era su punto fuerte. El Aston llega... Bueno, claro, ¿qué es lo que pasa? Que como Fernando luego tiene que hacer la levantada, él no frena tan tarde, ¿no? Como Stroll, o sea, perdón, como Verstappen. Llega rápido a la curva. Sí. Pero luego, fíjate... Porque va muy descargado. Fíjate la gráfica del acelerador. O sea, Max levanta un 20%, Fernando un 98%. O sea, ahueca del todo. Ahueca del todo Fernando, básicamente. Es ¡pum! Y bajada de marcha hay... No, están todos igual. No. 7, 8... Oh, Max lo hace en séptima, fíjate. Sí, y claro, ahí está. Y los ahí Aston está, bajan una marcha claro, de octava a séptima. y por eso aquí a lo mejor el Aston tiene un pelín más
de empuje, porque ellos, claro, lo hacen en octava y el Red Bull no llega a tanta revolución, lo hacen en séptima, a tanta velocidad me refiero. Vale. Ya entiendo el huequecito verde este. Sí, pero hay una diferencia ahí importante en tiempo. En tiempo también hay diferencia. En tiempo, a ver, esto es la aproximación, ¿vale? Es 8 décimas y un segundo. Y la salida de Puón, que lo pondríamos aquí, es salir con 1,1, 1,2. Sí, son 2 décimas. Sí, fáciles. O 3. Sí, de 8 a 1,1. 2,5. 2,5, 3 décimas, sí. Sí, 3 décimas en esta curva. Bueno, pues ya vamos viendo de qué palo van los Aston Martin. Pero fíjate que hasta la frenada de Lecom están igual, ¿eh? O sea, no es por. Es tema de aero. Es tema de aero. Y luego en la recta de Blanchimont, hacia Blanchimont, fíjate, también las líneas muy paralelas. Sí, exacto. Incluso le recupera un pelín a Max en el lugar donde Max es rápido, que es en las rectas. Y luego la frenada, pues otra vez el mordisquito, Otro mordisquito de Verstappen. Vale, lo tenemos claro. O sea, pues ya vemos por dónde va la cosa y ya tenemos una idea de cómo puede ser el sprint de Fernando mañana. Sí. Pues por lo menos se corre en recta. Sí, no será fácil, será correoso de adelantar, ¿no? Será difícil de adelantar, pero va a alejarse en la zona del sector central, ¿no? Y ese es el problema. Pues mañana lo veremos, ya sabéis, la previa a partir de las 11:30 puede ser, os lo digo ahora mismo, porque la clasificación del sprint ha sido ya, la carrera del sprint es a las 12, así que efectivamente a las 11:30, previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com, a las 12 arranca la sprint del Gran Premio de Bélgica y después la clasificación ya la buena a las 4 de la tarde, 3:30 la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com.